La bailarina y su sombra. Ballet en 2 actos. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Carl Jung. Acto primero. La máscara. Escena primero. El teatro vacío. Vera llegó al teatro cuando aún no había nadie. Le gustaba así. El escenario desnudo, las butacas vacías como bocas calladas, el polvo flotando en los haces de luz que se colaban por las ventanas altas. En ese silencio, podía escuchar su propia respiración, y eso era lo más parecido a una oración que conocía. Se quitó los zapatos de calle y se calzó las puntas con el ritual de siempre. Primero el derecho, luego el izquierdo, los lazos ajustados con precisión milimétrica. Sus pies conocían ese dolor como se conoce a un viejo amigo difícil. 23 años bailando, y todavía cada mañana era una negociación entre su cuerpo y sus sueños. Caminó hasta el centro del escenario y se detuvo en primera posición. Cerró los ojos. Había algo que no le había contado a nadie. Algo que ocurría cada vez que bailaba sola, sin público, sin compañía, sin los ojos del mundo catalogándola. Algo que había comenzado hace 6 meses y que ahora la perseguía como una fiebre. Cuando abría los ojos después de bailar, a veces, solo a veces, y solo en la periferia de su visión, veía a otra bailarina en el escenario. Una figura oscura, difusa, que ejecutaba los mismos pasos que ella, pero de manera diferente, más salvaje, más libre, más terrible. Vera había aprendido a ignorarla. Los bailarines, se decía, somos criaturas de espejos. Pasamos la vida mirándonos, corrigiéndonos, persiguiendo una imagen ideal que siempre está un plié más allá. Era natural que la mente jugara trucos. Pero hoy, cuando comenzó su barra improvisado, tendús lentos, fondús que derretían sus piernas hacia el suelo, grands battements que cortaban el aire, sintió algo diferente, una presencia, como si alguien la observara desde las sombras del foso de orquesta. Se detuvo. El silencio del teatro se había vuelto espeso, casi líquido. ¿Hola? Su voz sonó pequeña, ridícula. Nadie respondió. Por supuesto que nadie respondió. Vera sacudió la cabeza y continuó. Tenía que ensayar. En 3 semanas, debutaría como Odette en El lago de los cisnes, el papel que había perseguido toda su carrera, la culminación de todo. Los años de sacrificio, las lesiones superadas, las relaciones abandonadas en el altar del arte. Finalmente, a los 38 años, cuando el cuerpo comenzaba a susurrar advertencias, el papel era suyo. Pero había un problema que nadie más veía. Vera podía bailar a Odette, el cisne blanco, la pureza, la víctima, con una perfección técnica que arrancaba lágrimas. Sus arabesques eran líneas de poesía. Sus port de bras hablaban de un dolor antiguo y noble. Sin embargo, cuando intentaba transformarse en Odile, el cisne negro, la seducción, el engaño, algo se rompía. Su cuerpo se volvía rígido. Sus movimientos perdían verdad. Era como si una parte de ella se negara a habitar ese personaje. No puedo ser mala, pensó mientras ejecutaba un cambré hacia atrás, la columna arqueándose como un sauce. No sé cómo. Y en ese momento, justo cuando sus ojos miraban el techo invertido del teatro, la vio. La otra bailarina estaba de pie en el palco del segundo piso, inmóvil, observándola. Era idéntica a Vera, pero vestía de negro absoluto, y su rostro, aunque era el mismo rostro, tenía una expresión que Vera no se había permitido jamás. Hambre, deseo, furia contenida. Vera cayó del cambré, perdiendo el equilibrio por primera vez en años. Cuando miró de nuevo hacia el palco, estaba vacío.
Escena 2. La maestra. Madame Orlova tenía 81 años y había bailado para reyes, dictadores y revolucionarios. Su cuerpo ya no podía ejecutar ni un simple relevé, pero sus ojos seguían siendo los de una bailarina. Veían todo, perdonaban poco. Esa tarde, observaba a Vera ensayar el pas de deux del tercer acto con Mijail, su partener. Era la escena donde Odile seduce al príncipe, donde el cisne negro despliega todo su arsenal de engaños. Vera ejecutaba los pasos correctamente. Los fouetés eran impecables, los promenades fluidos. Pero algo faltaba. ¡Basta! La voz de Madame Orlova cortó la música como un cuchillo. Mijail, descansa. Vera, ven aquí. Vera caminó hacia ella con la cabeza baja, el sudor corriendo por su cuello. Sabía lo que venía. ¿Qué estás haciendo allá arriba?, preguntó la anciana. El pas de deux de Odile, madame. No. Estás haciendo una imitación de Odile. Estás haciendo lo que crees que Odile debería hacer. Madame Orlova golpeó su bastón contra el suelo. ¿Sabes cuál es tu problema, Vera Nikolaevna? Vera negó con la cabeza, aunque lo sabía perfectamente. Tu problema es que le tienes miedo a tu propia oscuridad. Has pasado toda tu vida siendo buena, la hija perfecta, la estudiante perfecta, la bailarina perfecta. Nunca has roto una regla, nunca has herido a nadie, nunca has tomado lo que querías sin pedir permiso. La anciana se inclinó hacia adelante. ¿Y sabes qué? Eso te ha convertido en una Odette magnífica. Pero Odile requiere algo que tú te niegas a tocar. No entiendo qué quiere que haga, murmuró Vera. Quiero que dejes de mentir. El silencio que siguió fue tan denso que Vera pudo escuchar el latido de su propio corazón. Todos tenemos un cisne negro dentro, continuó Madame Orlova, su voz suavizándose apenas. La parte de nosotros que desea, que envidia, que odia, que quiere destruir. La parte que guardamos en un sótano y fingimos que no existe. Tú has construido toda una carrera evitando esa habitación. Pero Odile vive ahí, Vera. Y si no entras a buscarla, nunca la encontrarás. Vera sintió que algo se movía en su pecho, algo antiguo y enterrado. Tengo miedo, admitió, y fue la primera verdad que había dicho en años. Madame Orlova asintió lentamente. El miedo es la puerta, pero tienes que decidir si vas a abrirla o vas a pasar el resto de tu vida parada afuera, preguntándote qué había del otro lado. Esa noche, Vera se quedó sola en el teatro después de que todos se fueron. Se sentó en el centro del escenario, en la oscuridad, y por primera vez en su vida, no intentó bailar. Solo se quedó quieta, respirando, esperando. Y entonces la sintió. Una mano fría sobre su hombro, un aliento en su nuca. Has tardado mucho en dejarme entrar, dijo una voz que era exactamente igual a la suya, pero con bordes afilados. Llevo toda tu vida esperando. Vera no se atrevió a voltear. Escena 3. El encuentro. Cuando finalmente giró la cabeza la vio, y esta vez no era una figura difusa en la periferia de su visión, ni una silueta lejana en un palco oscuro. Era ella misma, sentada a su lado en el escenario, tan real como el piso de madera bajo sus piernas. La otra Vera, porque no podía llamarla de otra manera, vestía un leotardo negro que parecía hecho de sombras líquidas. Su cabello, idéntico al de Vera, estaba suelto y salvaje en lugar de recogido en el moño perfecto que ella siempre usaba. Y sus ojos tenían el brillo de algo que ha estado enjaulado demasiado tiempo. ¿Qué eres?, susurró Vera. Soy todo lo que no te has permitido ser. La sombra sonrió, y era una sonrisa que Vera conocía porque la había reprimido 1000 veces frente al espejo.
Soy la rabia que tragaste cuando tu madre te dijo que las niñas buenas no gritan. Soy el deseo que enterraste cuando decidiste que el amor era una distracción. Soy cada no que quisiste decir y convertiste en sí. Soy el fuego que apagaste para que otros pudieran sentirse cómodos con tu tibieza. Vera sintió lágrimas en sus mejillas, aunque no recordaba haber comenzado a llorar. No eres real. Soy más real que la máscara que usas cada día. La sombra se puso de pie con una gracia felina, diferente de la elegancia controlada de Vera. ¿Sabes por qué no puedes bailar a Odile? Porque Odile soy yo. Y tú has pasado 38 años pretendiendo que no existo. Si te dejo salir, destruirás todo lo que he construido. ¿Y qué has construido, Vera? La sombra comenzó a caminar en círculos alrededor de ella, sus pies descalzos sin hacer ruido. ¿Una carrera? La tienes. ¿Respeto? Lo tienes. ¿Pero felicidad? ¿Pasión? ¿Alguna vez has sentido que estás realmente viva? ¿O solo has estado ejecutando los pasos que otros coreografiaron para ti? Vera quiso responder, pero las palabras se le atragantaron, porque la verdad era que no podía recordar la última vez que había bailado por puro gozo, sin pensar en la técnica, sin preocuparse por el juicio de nadie. Cada día era una actuación, incluso cuando estaba sola. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Quiero que me dejes bailar. La sombra se detuvo frente a ella y extendió una mano. Una sola vez. Déjame salir. Déjame moverme a través de tu cuerpo sin las cadenas que le has puesto. Y después, si todavía quieres encerrarme, lo aceptaré. Vera miró esa mano extendida. Era su propia mano, con las mismas cicatrices de años de puntas, los mismos callos en los dedos. Pero había algo diferente en la manera en que estaba ofrecida. No era una súplica, era un desafío. ¿Y si no puedo controlarte? ¿Y si me destruyes? Tal vez lo que necesitas, dijo la sombra suavemente, es ser destruida. Tal vez la Vera que has construido necesita morir para que la Vera real pueda nacer. En algún lugar del teatro, un reloj dio la medianoche. Vera tomó la mano de su sombra, y el mundo se volvió negro. Acto segundo. La metamorfosis. Escena 1. La danza de la sombra. Cuando Vera abrió los ojos, estaba bailando. No recordaba haberse puesto de pie. No recordaba haber elegido la música, porque no había música, solo el ritmo salvaje de su propio corazón. Pero su cuerpo se movía como nunca antes lo había hecho. Era un développé, pero no el développé perfecto que había ejecutado miles de veces. Este nacía desde algún lugar más profundo, desde el vientre, desde la raíz de su columna. Su pierna se elevaba no hacia una posición prescrita, sino hacia donde el impulso la llevaba. Y cuando llegó a su altura máxima, en lugar de sostenerla con control, Vera la dejó caer. Dejó que el peso la arrastrara hacia un movimiento nuevo, imprevisto, suyo. Así continuó durante lo que pudieron ser minutos u horas. Su cuerpo recordaba toda la técnica. Los años de entrenamiento estaban grabados en sus músculos. Pero ahora la técnica era un instrumento, no una jaula. Ejecutaba piruetas que terminaban en caídas deliberadas. Saltos que no buscaban altura, sino expansión. Contracciones que venían de emociones reales, no de indicaciones de un coreógrafo. Y mientras bailaba, los recuerdos venían. Tenía 6 años. Y quería gritar porque su hermano había roto su muñeca favorita, pero su madre le dijo que las señoritas no hacían escenas. Tenía 15 y estaba enamorada de otra bailarina de la compañía, pero enterró ese sentimiento tan profundo que durante décadas creyó que lo había imaginado. Tenía 25 y el director la humilló frente a todo el cuerpo de baile, y ella sonrió y agradeció la corrección, mientras por dentro algo se quebraba. Tenía 32
y perdió el papel protagónico ante una bailarina más joven. Y en lugar de sentir la furia legítima de la injusticia, se convenció de que no lo merecía. Cada recuerdo era un movimiento. Cada emoción reprimida encontraba su expresión en el espacio. Vera gritó mientras bailaba. Un grito real, animal, liberador. Y el sonido rebotó en las paredes del teatro vacío, como si el edificio mismo estuviera respondiendo. Cuando finalmente se detuvo, jadeando, empapada en sudor, sintió que algo había cambiado. No era que la sombra hubiera desaparecido, era que ya no estaba separada de ella. Miró sus manos. Eran las mismas manos de siempre, pero las sentía diferentes, más vivas, más capaces. ¿Sigues ahí?, preguntó en voz alta. Siempre estuve aquí, respondió una voz dentro de ella. Pero ahora ya no necesito ser una sombra. Ahora soy parte de la luz. Vera caminó hacia el espejo del fondo del escenario. Por primera vez en años, miró su reflejo sin buscar defectos, sin catalogar imperfecciones. Solo miró. Y vio a una mujer completa. Una mujer con luz y oscuridad, con gracia y furia, con disciplina y caos. Una mujer que finalmente podía ser Odette y Odile, porque ambas vivían en ella, porque siempre habían vivido en ella. Lloró, pero no eran lágrimas de tristeza. Escena 2. El ensayo general. El día del ensayo general, Madame Orlova notó algo diferente en Vera desde el momento en que entró al teatro. No era nada obvio. Su postura era la misma, su calentamiento seguía el mismo ritual de siempre. Su interacción con los otros bailarines mantenía la cortesía profesional de siempre. Pero había algo en sus ojos, una quietud nueva, o quizás una tormenta contenida, que hizo que la anciana se inclinara hacia adelante en su asiento. El ensayo del primer acto fue impecable. Vera como Odette era todo lo que siempre había sido. Técnica cristalina, emoción contenida, la tragedia del cisne encantado expresada en cada línea de su cuerpo. El cuerpo de baile la seguía como una extensión de ella misma, los pequeños cisnes tejiendo patrones alrededor de su dolor. Pero fue en el tercer acto cuando todo cambió. Vera entró al escenario como Odile, y por un momento, Madame Orlova no la reconoció. No era solo el vestuario negro ni el maquillaje más dramático. Era la manera en que ocupaba el espacio. Hasta ahora, Vera siempre había bailado como si pidiera permiso para existir, como si su presencia fuera algo que debía justificarse con perfección. Pero esta Odile no pedía permiso. Esta Odile reclamaba el escenario como si le perteneciera, como si siempre le hubiera pertenecido. Los famosos 32 fouetés del cisne negro fueron una revelación. Vera los ejecutó con la técnica de siempre, el equilibrio perfecto, las vueltas limpias, pero añadió algo nuevo: intención. Cada giro era una seducción, cada latigazo de la pierna era un desafío. Miraba a Mijaíl, que interpretaba al príncipe, con una mezcla de desprecio y deseo que hizo que el bailarín, veterano de 20 años, casi perdiera su marca. Cuando terminó la variación, con Odile triunfante tras haber engañado al príncipe, Madame Orlova se dio cuenta de que estaba llorando. No recordaba la última vez que había llorado viendo ballet. Quizás no había sucedido nunca. ¡Corten!, gritó, aunque nadie le había dado autoridad para detener el ensayo. Los bailarines se congelaron. «Vera, ven aquí». Vera caminó hacia ella, y la anciana vio que también tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza ni de esfuerzo. Eran lágrimas de alguien que finalmente ha llegado a casa después de un viaje muy largo. «¿Qué hiciste?», preguntó Madame Orlova. «¿Qué cambió?». Vera se quedó en silencio un momento, buscando las palabras. «Dejé de pelear», dijo finalmente, «contra mí misma. Dejé de pretender que solo hay una forma correcta de ser. Dejé entrar todo». Madame Orlova asintió lentamente. Había visto muchas carreras, muchos talentos, muchos fracasos, pero pocas veces había presenciado una transformación real. La mayoría de los bailarines mejoraban técnicamente con los años.
Algunos incluso desarrollaban mayor profundidad interpretativa. Pero lo que Vera había hecho era diferente. Se había convertido en una artista completa, no a pesar de su oscuridad, sino gracias a ella. «El estreno será mañana», dijo la anciana, «y será lo más hermoso que este teatro haya visto». Vera sonrió, y en esa sonrisa había tanto Odette como Odile, tanto luz como sombra, tanto la niña que había aprendido a callar como la mujer que finalmente había encontrado su voz. Escena 3. El vuelo. La noche del estreno, el teatro estaba lleno. Vera esperaba entre bastidores, vestida como Odette, el tutú blanco brillando bajo las luces de preparación. Podía escuchar el murmullo del público al otro lado del telón, esa mezcla de anticipación y juicio que siempre la había aterrorizado. Pero esta noche, el miedo se sentía diferente. No era el enemigo que debía conquistar, sino un compañero de viaje que la acompañaba. Cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió su cuerpo, los músculos preparados, las articulaciones lubricadas, el corazón latiendo con fuerza pero sin pánico. Y sintió algo más, la presencia de su sombra, ya no como una entidad separada, sino como una parte integral de quien era. «Estamos listas», pensó, y supo que era verdad. La obertura comenzó. Las notas de Tchaikovsky llenaron el teatro como agua llenando un vaso, y Vera sintió que la música entraba en ella, que se convertía en ella. Cuando llegó su entrada, caminó hacia el escenario como si flotara, como si cada paso fuera una oración. El primer acto fue un sueño. Vera bailó a Odette con toda la vulnerabilidad que el personaje requería, pero también con una fortaleza nueva. Esta Odette no era solo una víctima, era una superviviente. Sus movimientos hablaban de dolor, sí, pero también de resistencia, de una dignidad inquebrantable incluso en el cautiverio. En el segundo acto, durante el adagio con el príncipe, algo extraordinario sucedió. Mijaíl la elevó en un lift simple, uno que habían ensayado cientos de veces, pero en esta ocasión, Vera sintió que realmente volaba. No era el soporte de su partener lo que la sostenía, era su propia voluntad, su propio deseo de elevarse. Cuando descendió, sus pies tocaron el suelo con una suavidad que hizo suspirar al público. Pero fue el tercer acto, el acto de Odile, donde Vera trascendió todo lo que había sido. Entró al escenario transformada. El cambio de vestuario era mínimo, el tutú negro, las plumas oscuras, pero la transformación era total. Su cuerpo se movía de manera diferente, más angular, más peligrosa, más hambrienta. Los fouetés fueron perfectos, pero más que perfectos, fueron vivos. Cada giro contaba una historia de seducción y traición, de deseo y destrucción. Y en el momento culminante, cuando Odile revela su engaño al príncipe y el cisne negro ríe de su victoria, Vera hizo algo que no había ensayado, algo que nació de ese lugar donde su luz y su sombra ahora coexistían. Detuvo la coreografía por un instante, apenas un segundo, pero eterno, y miró directamente al público. No con la mirada vacía de una intérprete, sino con la mirada llena de alguien que finalmente se conoce a sí misma. El público contuvo el aliento, y luego Vera sonrió. Una sonrisa que era Odette y Odile, que era ella misma en toda su complejidad, y continuó bailando. Cuando cayó el telón, el silencio duró 3 segundos completos. Después, la ovación fue tan atronadora que Vera sintió el suelo vibrar bajo sus pies. Las flores llovieron sobre el escenario. Las lágrimas corrían por rostros en el público. Mijaíl la abrazó, susurrando, «Nunca he visto nada igual». Y en algún lugar entre bastidores, Madame Orlova aplaudía con manos artríticas, pero con ojos brillantes de juventud. Pero para Vera, el verdadero triunfo no estaba en los aplausos ni en las flores. Estaba en algo mucho más simple y mucho más profundo. Por primera vez en su vida, no tenía miedo de su propio reflejo. Por primera vez, era completa. Y cuando hizo su última reverencia ante el público,
inclinándose con la gracia de 30 años de entrenamiento, pero también con la humildad de alguien que finalmente ha aprendido la lección más importante, supo que este no era un final, era un comienzo. La bailarina se había encontrado con su sombra, y juntas, finalmente, habían aprendido a volar. Fin.